La estructura se puede definir como un conjunto de elementos interconectados e interdependientes que se dan sentido y significado entre sí. Es ahí donde empiezan a surgir pensadores como Jean Piaget, que decía que las estructuras eran una totalidad que se podían transformar, pero que al final se iban a autorregular para volver a ser un todo. Otro pensador fue Levi Strauss, que veía las cosas y los fenómenos como una sucesión regulada de un determinado número de operaciones mentales. Como consecuencia, implicaba un mundo donde no había individuales, sino un mundo de reglas donde todo tenía un fin específico y un orden. Otro pensador estructuralista fue Roland Barthes, que decía que el objetivo de cualquier actividad estructuralista, desde poética hasta reflexiva, consistía en reconstruir un objeto de tal modo que en su reconstrucción aparezcan las reglas de funcionamiento. Otros personajes estructuralistas fueron Michael Fekun, Jacques Lacan y Louis Altius. Así que con el estructuralismo, en término estructura, pasó de ser algo lingüístico a ser algo filosófico, literario, social y hasta epistemológico, por lo que con las estructuras se pueden encontrar soluciones y explicaciones a los problemas de las ciencias mencionadas. Por lo tanto, el estructuralismo es una forma de ver las cosas y los fenómenos a partir de estructuras, entre ellas se hace ser lo que son. La evolución es un proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. La teoría evolucionista presenta distintas fases: evolucionismo biológico y evolucionismo cultural, que a su vez se divide en unilineal y multilineal, este último también llamado neoevolucionismo. El principal teórico del evolucionismo biológico fue Darwin, quien propuso una teoría sobre la evolución de los seres vivos mediante la selección natural. La teoría evolucionista cultural surge a mediados del siglo XIX con Lewis Morgan y Edward Taylor. Los evolucionistas culturales consideran que cada sociedad ha pasado por estadios similares de cultura en orden progresivo, de etapas sencillas a etapas más complejas. ¿Qué es el particularismo histórico? Es una corriente de la antropología que critica principalmente las teorías evolucionistas lineales entendidas a lo largo del siglo XIX. El particularismo histórico sostiene que es necesario hacer un análisis de las características de cada grupo social, desde el propio grupo, no con visiones externas que inducen a todo tipo de sesgos investigativos. Se considera que esta corriente fue fundada por Franz Boas, un antropólogo norteamericano de origen judío-alemán que rechazaba varias de las ideas procedentes de las tesis evolucionistas sobre la cultura. Defendía que cada sociedad era una representación colectiva de su pasado histórico y que cada grupo humano y cultura eran producto de unos procesos históricos únicos, no replicables ni comparables a los que se hubieran sucedido en otros grupos. El difusionismo es una teoría antropológica que estudia la cultura, es contraria al evolucionismo, no tiene etapas y se involucra con otras costumbres. Algunas de sus características son creencias, idiomas, normas y sensaciones, símbolos y tecnología. El difusionismo surgió en Europa a inicios del siglo XX gracias a Ratzel y a Eliot. El difusionismo desempeña un papel muy importante en la evolución sociocultural, ya que la influencia de una cultura moldea detalles de la vida de otra población. El culturalismo es la tendencia que pone énfasis en los factores sociales y culturales, en el desarrollo de la personalidad y en la generación del conflicto, generada a partir del siglo XX. Esta corriente afirma que cada cultura puede entenderse en sus propios términos, por lo que rechaza la búsqueda de leyes globales de desarrollo cultural. Los autores destacados son Franz Boas, considerado como el fundador de esta corriente; Margaret Mead, demostró que muchas normas y roles tienen su fundamento y origen de la cultura; y Ruth Benedict estudió la relación que tiene el individuo y su sometimiento con la cultura. Es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los parámetros propios de una cultura. El relativismo cultural afirma que ningún acto puede ser juzgado como bueno o malo,
pues eso depende de la cultura. El relativismo cultural son como unos lentes que nos permiten observar una situación pero no juzgarla. Pocas personas piensan que el ser humano pudiera haber evolucionado de los primates, pero hoy en día es conocido como el evolucionismo. La evolución es un proceso que explica cómo las distintas especies de los organismos vivos han cambiado y se han diversificado desde un antepasado común, universal, surgido hace miles de millones de años. La evolución es posible porque los seres vivos tenemos la capacidad de reproducirnos. El funcionalismo es una teoría de la sociología bajo la premisa de que todos los aspectos de una sociedad, como instituciones, roles, normas, etc., cumplan un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma. Durkheim es considerado uno de los padres de la sociología. El funcionalismo supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes, es decir, que trabajen en conjunto para promover una estabilidad y para satisfacer las necesidades de cada parte. El estructural funcionalismo es un marco de construcción teórica que ve a la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para promover la solidaridad y la estabilidad. Tiene sus orígenes en dos corrientes, el estructuralismo y el funcionalismo. Tal como Pearson toma como base la teoría de Max Weber y Emilio Durkheim. Plantea que el propósito de la sociedad es el mantenimiento del orden, la estabilidad social y el modo que ésta se organiza. Esta corriente se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. El capitalismo es un sistema que se basa en la prioridad privada de los medios de producción y la acumulación del capital como una vía hacia la riqueza de las naciones. Por su parte, el socialismo es una doctrina política y económica que promueve la prioridad social y comunitaria de los medios de producción, así como su administración por la clase obrera, el proletariado, con el fin de construir una sociedad desprovista de clases sociales, en la que impere la igualdad y la repartición de recursos y oportunidades. ¿En qué se diferencian? Mientras que los capitalistas defienden la libertad económica plena, los socialistas prefieren una economía intervenida y controlada por el Estado.